Bienvenidos a Storytales. Por favor, denle me gusta a este vídeo y suscríbanse a Storytales. Espero que disfruten la historia. Comencemos. El zumbido del teléfono atravesó el sueño de Nico Calderón como una cuchilla. Se despertó de golpe en su pequeño apartamento encima del taller mecánico, con grasa todavía bajo las uñas del trabajo en el motor del día anterior. El reloj digital brillaba, 4:10 de la madrugada. ¿Quién diablos? Agarró el teléfono, esperando a un cliente borracho o un número equivocado. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Maya. ¿Tío Nico? La voz era pequeña, temblorosa, de una niña de 6 años. Nico se incorporó de inmediato, con el corazón martilleando. Maya, pequeña, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu papi? ¿Ayuda? La palabra salió entrecortada. La casa se está quemando. El amigo de mami golpeó a papi y no se despierta. ¿Qué? Nico ya se estaba poniendo los vaqueros, con el teléfono pegado a la oreja. Maya, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Afuera? Hace calor. Tengo miedo. Voy para allá ahora mismo. Quédate afuera, ¿vale? No vuelvas a entrar en la casa. Tío Nico, papi no se despierta. Hay sangre. La línea se cortó. Las manos de Nico temblaban mientras se ponía bruscamente las botas. Javier vivía a 15 minutos, al otro lado de la ciudad, en el antiguo distrito residencial. Nico había construido la mitad de los motores de este pueblo, conocía cada atajo, cada camino secundario. Agarró las llaves y corrió. El motor del Chevy rugió al encenderse. Nico salió disparado del aparcamiento, con los neumáticos chirriando sobre el asfalto. Las calles vacías pasaban borrosas mientras llevaba la camioneta a 100 por el pueblo. Su mente corría más rápido que el motor. El amigo de mami golpeó a papi. ¿Qué amigo? Javier no había mencionado a nadie nuevo. Pero, por otra parte, su hermano había estado distante últimamente, cancelando sus cervezas semanales, evitando el contacto visual cuando hablaban. Nico tomó la esquina de la calle Maple sobre 2 ruedas. Una luz naranja parpadeaba contra los árboles más adelante. ¿Humo? No. Pisó el acelerador a fondo. La casa ya no existía. Nico frenó en seco y saltó del vehículo. La casa de 2 pisos donde Javier había vivido durante 8 años era una torre de llamas contra el cielo negro. Los camiones de bomberos la rodeaban, las mangueras arrojando agua que parecía inútil contra el infierno. El calor golpeó el rostro de Nico como una ráfaga de un horno. Los vecinos estaban en batas y pijamas, observando la destrucción. Nico se abrió paso entre ellos, buscando en la multitud. Maya vio su pequeña figura envuelta en una manta roja, sentada en la acera junto a un paramédico. Maya. Ella levantó la vista mientras él corría hacia ella. Su rostro estaba surcado por el hollín y las lágrimas. ¿Tío Nico? Él se arrodilló y la abrazó con fuerza. Ella hundió el rostro en su pecho, su pequeño cuerpo temblando. Te tengo, pequeña. Te tengo. Nico miró a la paramédica, una mujer joven de ojos amables. ¿Está herida? Inhalación leve de humo. Físicamente, va a estar bien. La expresión de la mujer se volvió seria. Estaba afuera cuando llegamos. Dice que salió corriendo cuando empezó el incendio. Nico abrazó a Maya con más fuerza. Por encima de su cabeza, vio como otra ambulancia se alejaba, con las luces parpadeando, pero sin sirenas. Sin prisa. ¿Dónde está mi hermano?, le preguntó a la paramédica. Ella miró hacia la ambulancia que se iba. Lo siento. El hombre que sacaron no sobrevivió. Las palabras golpearon a Nico como un puñetazo en el estómago. Se quedó mirando las luces traseras de la ambulancia que desaparecían por la calle. Javier estaba allí dentro, muerto. Sin quemaduras, continuó la paramédica en voz baja. Tampoco inhalación de humo. El forense tendrá que determinar la causa de la muerte. Algo frío se instaló en el estómago de Nico. ¿Qué quieres decir con que sin quemaduras? Lo encontraron en la sala de estar. El fuego aún no había llegado a esa zona cuando lo sacaron.
Nico apretó más a Maya. Ella había dicho que alguien golpeó a papi. ¿Dónde está su esposa? ¿Dónde está Rena? La paramédica señaló al otro lado de la calle. Allí, con ese hombre. Está bastante alterada. Nico siguió su mirada. Rena Whitmore Calderón estaba sentada en el capó de una camioneta, rodeada de vecinos que le ofrecían consuelo. Su pelo rubio estaba desordenado, su rostro mojado por las lágrimas mientras sollozaba en sus manos. A su lado estaba un hombre alto, de hombros anchos y botas de trabajo, Coulter Briggs. Nico lo reconoció, un manitas local que había hecho algunos trabajos por el pueblo. El brazo de Coulter descansaba en la espalda de Rena, frotando en pequeños círculos. Lo que sorprendió a Nico fue lo tranquilo que parecía Coulter. Todos los demás miraban el fuego con horror o conmoción. Coulter solo observaba, como si estuviera viendo el problema de otra persona. Vamos, pequeña. Nico levantó a Maya en brazos, con manta y todo. Vamos a llevarte a un lugar seguro. La llevó hacia su camioneta, pero se detuvo cuando Rena lo llamó. Nico. Ella saltó de la camioneta y corrió hacia ellos, con las lágrimas corriendo por su rostro. Oh, Dios, Nico, es horrible. Javier, se ha ido. Le echó los brazos a él y a Maya, sollozando contra su hombro. Nico se mantuvo rígido, con algo retorciéndose en su estómago. ¿Qué pasó?, preguntó él. Rena se echó hacia atrás, secándose la nariz. No lo sé. Yo no estaba aquí. Fui a quedarme en casa de mi hermana. Tuvimos una pelea antes. Necesitaba espacio. Cuando volví, la casa ya estaba en llamas. ¿No estabas aquí? Nico mantuvo su voz neutral, pero su mente estaba trabajando. Maya me llamó desde dentro de la casa. Los ojos de Rena se abrieron de par en par. ¿Estaba dentro? Oh, Dios mío. Intentó alcanzar a Maya, quien se apartó y hundió el rostro en el cuello de Nico. Maya dijo que alguien golpeó a Javier, dijo Nico, observando cuidadosamente el rostro de Rena. ¿Qué? No, eso es. Está confundida. Traumatizada. ¿Pobrecita? Probablemente lo vio desplomarse por el humo. Coulter apareció a su lado. Una cosa terrible, dijo, negando con la cabeza. Realmente terrible. La casa ardió rápido. ¿Viste cómo ocurrió?, preguntó Nico. Pasé por aquí de camino a casa desde un trabajo. Vi las llamas, llamé al 911. La voz de Coulter era firme, objetiva. Intenté entrar, pero el fuego ya estaba demasiado fuerte. Algo en su tono molestó a Nico. Demasiado ensayado, como si hubiera practicado la historia. ¿De dónde venías exactamente?, preguntó Nico. La mandíbula de Coulter se tensó ligeramente. Una llamada de fontanería de emergencia. Una tubería reventó en casa de los Morrison. ¿A las 4 de la mañana? Al agua no le importa qué hora es. El jefe de bomberos se acercó a ellos, un hombre cansado llamado Pete Garrison que conocía a Javier desde el instituto. Nico, siento mucho lo de tu hermano. El rostro de Pete era sombrío. El fuego comenzó en múltiples lugares. Estamos tratando esto como la escena de un crimen hasta que se complete la investigación. Rena jadeó. ¿La escena de un crimen? ¿Qué estás diciendo? No estoy diciendo nada todavía. Solo sigo el procedimiento. Pete miró a Maya en los brazos de Nico. La pequeña está bien. Lo estará. Nico ajustó su agarre sobre Maya. Pete, ella me dijo que alguien golpeó a su papi antes del fuego. La expresión de Pete se agudizó. Ah, sí. Miró a Rena y Coulter. ¿Alguien más escuchó algo inusual esta noche? Ya te he dicho que yo no estaba aquí, dijo Rena rápidamente. Estaba en casa de mi hermana. ¿Puede ella verificar eso?, preguntó Pete. Por supuesto. Linda te lo dirá. Llegué allí sobre las 9. Pasé la noche. Nico archivó esa información en su mente. Si Rena se fue a las 9, ¿quién era el amigo que Maya mencionó? ¿Y tú, Coulter?, preguntó Pete. Como dije, una llamada de emergencia.
Me fui sobre las 10:30. No llegué aquí hasta que vi el fuego. Pete asintió y tomó notas. De acuerdo, necesitaremos declaraciones formales de todos mañana. Nico, ¿te llevas a la pequeña? Sí. Nico miró a Maya, que se había quedado dormida contra su hombro. Se queda conmigo. Mientras caminaban de regreso a su camioneta, Nico escuchó a Arena y Coulton hablando en voz baja detrás de él. No puedo creer que esto haya pasado. El seguro se encargará de. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. La sangre de Nico se heló. Acomodó a Maya en el asiento del pasajero y le abrochó el cinturón, luego arrancó el motor. En el espejo retrovisor, vio a Arena y Coulton de pie, muy juntos, con las cabezas inclinadas en conversación mientras la casa ardía detrás de ellos. Su hermano estaba muerto. Su sobrina estaba traumatizada, y algo estaba muy mal en toda esta situación. 3 días después, el funeral de Javier llenó la pequeña iglesia católica hasta los topes. Nico se sentó en el primer banco con Maya en su regazo, con su vestido negro demasiado grande para su pequeño cuerpo. No había hablado mucho desde el incendio, solo asentía o negaba con la cabeza cuando le hacían preguntas. El padre Martínez habló sobre el descanso eterno y el plan de Dios. Nico apenas escuchó las palabras. Sus ojos seguían desviándose hacia Arena en el banco de enfrente. Iba vestida de negro y lloraba en pañuelos de papel durante todo el servicio. Coulton se sentó 2 filas detrás de ella, con un rostro apropiadamente solemne. Después del entierro, la gente se reunió en el salón de la iglesia. Los vecinos llevaron guisos y compartieron recuerdos de Javier. Nico se movió por la sala, aceptando condolencias y escuchando atentamente lo que la gente decía. «¡Qué tragedia!», le dijo la señora Henderson de la casa de al lado. Aunque, debo decir, ha habido algunos problemas últimamente. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Nico. Ella miró a su alrededor y luego se inclinó más cerca. Gritos por la noche, portazos. El coche de Arena saliendo a todas horas. Hizo una pausa. Javier vino a preguntarme si había visto algún vehículo extraño en el vecindario. Parecía preocupado por algo. Al otro lado de la sala, Lie Moreno captó la atención de Nico. Había sido amiga de Javier desde el instituto y trabajaba como enfermera en el hospital del condado. Le hizo una seña hacia la salida trasera. Nico le entregó Maya a su vecina, la señora Rodríguez, que se había ofrecido a ayudar con el cuidado de la niña. Solo un minuto, pequeña. El tío Nico vuelve enseguida. Afuera, Lie estaba de pie bajo un roble, fumando un cigarrillo con manos temblorosas. Esto está mal, dijo sin preámbulos. Todo esto está mal. ¿A qué te refieres? Lie dio una larga calada y exhaló lentamente. Javier vino a verme hace un mes. Tenía moratones en las costillas, dijo que se cayó trabajando en su coche. Pero he visto suficientes casos de violencia doméstica para saber cómo son. Los puños de Nico se cerraron. Dijo que Arena le pegó. No directamente, pero estaba asustado, Nico. Realmente asustado. Dijo que su matrimonio se estaba desmoronando, que Arena estaba viendo a otra persona. Dijo que estaba desapareciendo dinero de su cuenta. Dejó caer el cigarrillo y lo aplastó bajo el talón. Me preguntó qué haría yo si pensara que alguien estaba planeando hacerme daño. Jesús. Nico se quedó mirando la iglesia donde Arena probablemente seguía haciendo el papel de la viuda afligida. Dijo con quién salía ella. No. Pero mencionó a un manitas que había estado haciendo trabajos en la casa. Dijo que el tipo siempre estaba allí, incluso cuando no se necesitaba ningún trabajo. ¿Coulton? Tenía que ser él. Hay algo más, la voz de Lie bajó. Trabajo en urgencias, así que oigo cosas. Los paramédicos que respondieron esa noche dijeron que Javier tenía un traumatismo por objeto contundente en la cabeza, no inhalación de humo. El fuego no lo mató. Nico sintió que algo frío y duro se asentaba en su pecho. Su hermano había sido asesinado. ¿Por qué no se lo has dicho a la policía? Lo he hecho. El detective Foley me ignoró. Dijo que las disputas domésticas ocurren todo el tiempo, probablemente solo una pelea que se fue de las manos antes del incendio. Lie negó con la cabeza.
No quiere investigar. Es más fácil llamarlo un accidente. Volvieron a entrar juntos. Nico encontró a Maya sentada con la señora Rodríguez, picoteando un trozo de pastel. Levantó la vista cuando él se acercó. Tío Nico, ¿cuándo volverán a casa mami y papi? La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Maya todavía no entendía del todo que su padre nunca volvería a casa, que su madre podría haberlo matado. Papi está en el cielo ahora, ¿recuerdas? ¿Y mami? Nico luchó por encontrar palabras que una niña de 6 años pudiera entender. Mami va a vivir en otro lugar por un tiempo. ¿Con nosotros? No, pequeña. Ahora solo somos tú y yo. Maya asintió solemnemente y luego volvió a su pastel. Los niños se adaptan más rápido que los adultos a veces. Quizás eso era una bendición. Nico miró al otro lado de la sala, donde Rená aceptaba las condolencias de los miembros de la iglesia. Ella lo miró y le dedicó una sonrisa triste, secándose las lágrimas. La actuación era perfecta. Si no hubiera escuchado la llamada de Maya, no hubiera visto cómo actuaba Coulten en la escena del incendio, no hubiera hablado con Lie, él mismo podría haberlo creído. Pero Nico ahora sabía la verdad. Su hermano había sido asesinado por su esposa y el novio de ella. Habían provocado un incendio para encubrirlo, probablemente con la esperanza de cobrar el dinero del seguro y empezar una nueva vida juntos. Habían cometido un error. Habían dejado vivir a Maya. Esa noche, después de que Maya se durmiera en la pequeña cama que había preparado en su apartamento, Nico se quedó de pie en las escaleras de metal que conducían a su puerta. El taller mecánico de abajo estaba en silencio, solo el tic-tac de los motores enfriándose. Miró las estrellas e hizo una promesa. Sé lo que hicieron, Javi. Lo sé, y voy a hacer que paguen. Su voz era baja, pero firme. Sin perdón, sin piedad. Te querían muerto, y ahora van a desear estarlo ellos. El viento de octubre se levantó, haciendo sonar la escalera de metal. Nico entró para planear su siguiente movimiento. Nico comenzó su investigación a la mañana siguiente. Dejó a Maya en casa de la señora Rodríguez. Ella había aceptado cuidarla mientras Nico trabajaba y luego condujo hasta la calle Maple. La casa era ahora un esqueleto ennegrecido, con cinta amarilla de la escena del crimen ondeando con la brisa. Nico aparcó al otro lado de la calle y recorrió el vecindario, llamando a las puertas. La mayoría de la gente estaba dispuesta a hablar. Javier había sido muy querido, y su muerte había sacudido la tranquila zona residencial. Oí gritos esa noche, dijo Tom Chun, que vivía 3 casas más abajo. Me despertaron sobre las 11:30. Un hombre y una mujer discutiendo, pero no pude entender las palabras. ¿Viste algún vehículo que no reconocieras? Tom se rascó la barba. La camioneta de Coulten estaba aparcada al final de la manzana. Me pareció extraño, ya que había terminado el trabajo del tejado en la casa de los Henderson la semana pasada. La señora Patterson, que vivía justo al lado, tenía más detalles. Estuve despierta hasta tarde con mi gato enfermo, explicó, invitando a Nico a su cocina. Vi luces encendidas en su casa pasada la medianoche. Luego, sobre las 2, oí un fuerte estruendo, como si se rompieran muebles. ¿Llamó a la policía? Lo pensé, pero ya sabes cómo son las cosas con las parejas casadas. Negó con la cabeza. Ojalá lo hubiera hecho ahora. ¿Irena? ¿Cuándo vio su coche por última vez? La señora Patterson sirvió café y pensó. Su Camry blanco no estaba cuando miré sobre las 10, pero había vuelto para medianoche. Lo recuerdo porque mi gato tiró una planta y, cuando la limpié, vi el coche en su entrada. Así que Irena había mentido sobre quedarse toda la noche en casa de su hermana. Había vuelto. ¿Vio a alguien más? ¿Algún otro coche? Bueno, la camioneta de Coulten estaba allí. Estaba aparcada un poco escondida detrás de ese gran arce. Si no hubiera estado mirando por la ventana lateral, no la habría notado. Nico le dio las gracias y pasó a la siguiente casa. Para el mediodía, tenía una cronología formándose. 9 de la noche, Rená se va, diciendo a los vecinos que va a casa de su hermana. 10 de la noche, la camioneta de Coulten es vista en el vecindario. 11:30 de la noche, se oyen gritos desde la casa.
Medianoche, el coche de Rená regresa. 2 de la madrugada, fuerte estruendo dentro de la casa. 4 de la madrugada, Maya llama a Nico. 4:15 de la madrugada, llega el departamento de bomberos. Nico condujo a la escuela de Maya y habló con su maestra, la señora Kim. La mujer tenía unos 50 años, era amable pero observadora. Maya ha pasado por mucho, dijo, sentándose en la silla de su aula. Últimamente se ha estado portando mal, incluso antes del incendio, haciendo dibujos violentos, hablando de las peleas de sus padres. ¿Qué tipo de cosas decía? La señora Kim sacó una carpeta. Dibujó esto la semana pasada. El dibujo mostraba figuras de palitos, un hombre, una mujer y un niño. El hombre estaba tumbado con un garabato de lápiz rojo alrededor de la cabeza. La mujer y un hombre más alto estaban cerca, cogidos de la mano. Dijo que era su familia, explicó la señora Kim. Cuando le pregunté por el rojo, dijo que papi estaba durmiendo porque el amigo de mami lo había cansado. Nico se quedó mirando el dibujo. Incluso una niña de 6 años había visto lo que se avecinaba. ¿Mencionó el nombre del amigo? Colton. Dijo que venía mucho a casa, que a mami le gustaba más que a papi. Nico dobló el dibujo con cuidado. ¿Puedo quedármelo? Por supuesto. Espero que ayude. La expresión de la señora Kim era de preocupación. ¿Cómo está Maya, de verdad? Ahora está a salvo. Eso es lo que importa. Después de salir de la escuela, Nico condujo al departamento del sheriff. El detective Gareth Foley era un hombre corpulento de unos 40 y tantos años con el pelo canoso y ojos cansados. Su escritorio estaba cubierto de expedientes y papeles manchados de café. Señor Calderón, dijo Foley, apenas levantando la vista. Siento su pérdida. ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero saber qué está haciendo para investigar el asesinato de mi hermano. Eso captó la atención de Foley. ¿Asesinato? Un momento. Todavía estamos esperando el informe completo de la autopsia y la investigación del incendio. Mi sobrina vio a alguien golpear a su padre antes de que comenzara el incendio. Tengo testigos que oyeron peleas esa noche. Tengo inconsistencias en la cronología de la historia de Rená. Nico colocó el dibujo de Maya sobre el escritorio. Esto es una prueba. Foley miró el dibujo, sin inmutarse. Los dibujos de los niños no son pruebas. Los niños dicen todo tipo de cosas, especialmente después de un trauma. Entonces, simplemente lo va a ignorar. Voy a seguir el procedimiento adecuado. Foley se reclinó en su silla. Mire, sé que está sufriendo, pero a veces estas situaciones domésticas se intensifican. Tal vez tuvieron una pelea. Tal vez él se cayó y se golpeó la cabeza. Tal vez el fuego comenzó accidentalmente después. ¿Ocurre? El fuego comenzó en múltiples lugares. Su propio jefe de bomberos lo dijo. Podría ser eléctrico. Casa vieja, cableado viejo. Nico se inclinó hacia adelante. No va a investigar esto, ¿verdad? Investigaré lo que necesite ser investigado, pero no perseguiré fantasmas basándome en la imaginación de una niña traumatizada. Nico se puso de pie. Si usted no va a hacer su trabajo, lo haré yo mismo. Tenga cuidado, señor Calderón. No vaya haciendo acusaciones que no puede probar. Podría meterle en problemas. Fuera del departamento del sheriff, Nico se sentó en su camioneta y llamó a Lie. No quiere escuchar, le dijo. Me imaginaba que no lo haría. Foley es un vago. Siempre lo ha sido. Es más fácil cerrar casos que resolverlos. ¿Y la autopsia? ¿Puedes averiguar algo? Podría ser. ¿El doctor? Martínez hace la mayoría de las autopsias del condado. Es un amigo. Hazlo. Y Lie, ten cuidado. Si estoy en lo cierto sobre esto, Rená y Colton ya han matado una vez. 2 días después, Lie llamó con noticias. Reúnete conmigo en el restaurante de la autopista 9, dijo. Tengo información que necesitas ver. Nico la encontró en un reservado al fondo, con aspecto nervioso. Deslizó un sobre de Manila por la mesa. El doctor Martínez lo confirmó.
Traumatismo por objeto contundente en la cabeza. Múltiples impactos con un objeto pesado, probablemente una llave de cruz o una palanca. Javier fue asesinado a golpes. Luego se provocó el incendio para encubrirlo. Nico abrió el sobre. Fotografías y documentos médicos. El cuerpo de su hermano, roto y ensangrentado. Se obligó a mirar, a recordar por qué estaba haciendo esto. ¿Hay más?, continuó Lie. Investigué un poco sobre Rena. Contrató una póliza de seguro de vida para Javier hace 6 meses. $500,000. Jesús. Y hay más. Ya llamó a la compañía de seguros, quería saber cómo presentar una reclamación. Las manos de Nico se apretaron sobre las fotos. ¿Cuán rápido? Después del funeral. Al día siguiente. Fría. Levantó la vista hacia Lie. Esto es suficiente para reabrir el caso. Debería serlo, pero necesitas más que solo el seguro. A los fiscales les gustan los motivos múltiples, pruebas claras de planificación. Nico pensó en lo que los vecinos le habían dicho. Coulter estuvo allí esa noche. Su camioneta fue vista horas antes del incendio. Puedes probar que él y Rena tenían una aventura. Estoy en ello. Esa tarde, Nico llamó a su primo Eddie, que trabajaba en la construcción en Portland. Eddie conocía a todo el mundo en el gremio, incluidos manitas como Coulter. Coulter Briggs, dijo Eddie por teléfono. Sí, lo conozco. Buen trabajador, pero tiene reputación con las mujeres casadas. Rompió 2 familias que yo sepa. ¿Y trabajos actuales? Dijo que estaba en una llamada de fontanería de emergencia la noche que mi hermano murió, a las 4 de la mañana. Dudoso. La mayoría de los servicios de emergencia utilizan fontaneros con licencia, no manitas. ¿Quieres que pregunte por ahí? Sí. Discretamente. Eddie volvió a llamar 1 hora después. No hubo llamadas de fontanería de emergencia esa noche en ningún lugar del condado. Lo comprobé con 3 empresas. Coulter mintió. Ahora Nico tenía motivo y oportunidad. Necesitaba probar la premeditación. Pasó la semana siguiente siguiendo a Rena. Se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, haciendo el papel de viuda afligida. Pero Nico notó cosas, ropa nueva, cenas caras, viajes al banco. Ese jueves por la noche, la vio conducir hasta un motel barato a las afueras de la ciudad. 20 minutos después, la camioneta de Coulter entró en el mismo aparcamiento. Nico aparcó donde podía ver su habitación. Esperó con su teléfono listo, la aplicación de la cámara abierta. 1 hora después, salieron juntos. Rena se reía de algo que Coulter decía. Él la rodeaba con el brazo por la cintura, atrayéndola hacia él. Ni rastro de pena o luto. Nico empezó a grabar un vídeo mientras caminaban hacia sus coches. Te dije que saldría bien, decía Coulter. Solo hay que tener paciencia hasta que se cobre el cheque. Lo sé. Es que es difícil fingir estar triste todo el tiempo. Rena se puso de puntillas y lo besó. ¿Cuándo podremos irnos de este lugar? Tan pronto como llegue el dinero. Estoy pensando en California, quizás Arizona. Un lugar cálido. ¿Y Maya? Coulter se encogió de hombros. La niña está mejor con su tío de todos modos. Empezamos de nuevo. Sin cargas. Hablaron un minuto más sobre sus planes, sobre la casa que comprarían, la vida que tendrían juntos, todo financiado por la muerte de Javier. Nico dejó de grabar y arrancó su camioneta. Tenía lo que necesitaba. A la mañana siguiente, Nico llamó al detective Foley. Tengo nuevas pruebas, dijo. Reúnete conmigo en tu oficina en 1 hora. Señor Calderón, le dije. 1 hora. A menos que quiera que lleve esto a la policía estatal. Foley estaba esperando cuando Nico llegó, con aspecto molesto. Más vale que sea bueno. Nico colocó las fotos de la autopsia en el escritorio de Foley, seguidas de los documentos del seguro, y luego sacó su teléfono. Mi hermano fue asesinado a golpes con un objeto contundente.
Su esposa contrató una póliza de $500,000 por él hace 6 meses, y anoche la grabé a ella y a su novio discutiendo sus planes de irse de la ciudad con el dinero del seguro. Reprodujo el vídeo. La expresión de Foley cambió mientras escuchaba a Arena y Coulter discutir su futuro juntos. ¿De dónde sacaste esto? Del aparcamiento de un motel. Se han estado reuniendo allí durante semanas. Foley estudió las fotos y los documentos. Esto no prueba que lo mataran. Prueba el motivo y la conspiración, combinado con las declaraciones de testigos sobre la presencia de Coulter esa noche y el hecho de que mintió sobre la llamada de fontanería de emergencia. Nico se encogió de hombros. Parece suficiente para una orden de arresto. Necesito verificar la información del seguro. Ya está hecho. Nico le entregó una carpeta. Llamé yo mismo a la compañía. La póliza está activa. La reclamación ha sido presentada. Rená figura como la única beneficiaria. Foley guardó silencio durante varios minutos, revisándolo todo. Finalmente, levantó la vista. Necesitaré declaraciones oficiales de sus testigos. Y quiero hablar con la niña de nuevo. Maya ya ha pasado por suficiente. Si esto va a juicio, tendrá que testificar de todos modos. Es mejor obtener su declaración ahora, mientras está fresca. A Nico no le gustó, pero entendió la necesidad. La traeré mañana, pero quiero que haya un psicólogo infantil presente. ¿Me parece justo? Esa noche, Nico sentó a Maya en su pequeña sala de estar. Estaba coloreando en un libro, con la lengua asomando en concentración. Maya, ¿recuerdas que te dije que a veces los adultos hacen cosas malas? Ella asintió sin levantar la vista de sus lápices de colores. Necesito que me cuentes otra vez lo que viste la noche del incendio. ¿Puedes hacerlo? Maya dejó de colorear. Su pequeño rostro se puso serio. El amigo de mami hizo daño a papi. ¿Qué viste exactamente? Coulter golpeó a papi con la cosa de metal de su camioneta. Papi se cayó y no se levantó. Su voz era objetiva, la forma en que los niños describen cosas que no entienden del todo. Mami dijo que papi era malo y necesitaba ser castigado. ¿Dónde estabas cuando pasó esto? Escondida detrás del sofá. Mami me dijo que me quedara en mi habitación, pero oí gritos. Maya cogió un lápiz de color rojo. Había sangre en el suelo. ¿Qué pasó después de que papi se cayera? Mami y Coulter lo llevaron a la sala de estar. Luego Coulter salió y volvió con una lata. La derramó por todas partes y me dijo que teníamos que irnos porque iba a haber un incendio. El pecho de Nico se oprimió. Hicieron que su sobrina de 6 años los viera asesinar a su padre y quemar su casa. Mami dijo algo más. Dijo que si alguien preguntaba, debía decir que papi se cayó solo, que Coulter no estaba allí. Maya miró a Nico con sus grandes ojos marrones. Pero eso es mentir, ¿verdad? Me dijiste que mentir es malo. Sí, pequeña. Mentir es malo. Nico se arrodilló junto a su silla. Y lo que mami y Coulter hicieron también fue muy malo. Por eso tenemos que decir la verdad ahora. Vale. Maya asintió. Irán a la cárcel. Sí, irán a la cárcel por mucho, mucho tiempo. Bien. Maya volvió a colorear. Papi era bueno. No merecía que le hicieran daño. El detective Foley se movió más rápido de lo que Nico esperaba. En una semana, había verificado la información del seguro, tomado declaraciones de los vecinos y entrevistado a Maya con un psicólogo infantil presente. El testimonio de Maya fue devastador. Con un lenguaje sencillo y claro, describió cómo vio a Coulter golpear a su padre hasta la muerte mientras su madre observaba. Hizo dibujos que mostraban dónde estaba cada uno, dónde se acumuló la sangre, cómo transportaron el cuerpo. El psicólogo infantil confirmó que el relato de Maya era consistente y no mostraba signos de haber sido instruida o de tener falsos recuerdos. Los niños de su edad rara vez inventan historias complejas que involucran a múltiples adultos y detalles específicos. Armado con esta evidencia, más los resultados de la autopsia y el vídeo de Nico de Rená y Coulter discutiendo sus planes, Foley presentó el caso al fiscal del distrito. Los arrestos se produjeron un martes por la mañana. Nico estaba en el taller mecánico cuando Foley llamó.
Los tenemos. Detuvimos a Coulten en su casa, a Renaa en su apartamento. Ambos están bajo custodia. ¿Cuáles son los cargos? Asesinato en primer grado, incendio provocado, conspiración, fraude al seguro. El fiscal pide cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nico dejó su llave inglesa y salió. El aire de octubre era fresco, las hojas caían del arce detrás del taller. ¿Cuándo es la lectura de cargos? El jueves. Deberías estar allí. Estaré. El jueves por la mañana, Nico se sentó en la galería del juzgado mientras Renaa y Coulten eran introducidos, vistiendo monos naranjas y grilletes. Renaa parecía más pequeña de alguna manera, su pelo rubio sin lavar, su rostro pálido sin maquillaje. Coulten mantuvo la cabeza gacha, evitando el contacto visual con todos. El juez leyó los cargos: asesinato en primer grado, incendio provocado en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude al seguro. Cuando se les preguntó cómo se declaraban, ambos acusados dijeron, no culpable, en voces bajas. La fiscal, una mujer astuta llamada Diana Ross, sin relación con la cantante, argumentó en contra de la fianza. Estos acusados asesinaron brutalmente a Javier Calderón frente a su hija de 6 años, y luego prendieron fuego a la casa familiar para encubrir su crimen. El señor Briggs no tiene lazos locales más allá de su empleo. La señora Calderón ya ha demostrado su disposición a huir, habiendo llamado varias veces para acceder a la póliza de seguro de vida de su esposo. Representan un claro riesgo de fuga. El abogado de Renaa, un joven defensor público, abogó por la fianza. Mi cliente no tiene antecedentes penales. Está de luto por la pérdida de su esposo y necesita estar libre para cuidar de su hija. Su hija está bajo custodia protectora con miembros de la familia, respondió fríamente la fiscal. La señora Calderón está acusada de asesinar al padre de esa niña delante de ella. El juez denegó la fianza para ambos acusados. Mientras se los llevaban, Renaa se giró para mirar a la galería. Sus ojos encontraron los de Nico y, por un momento, su máscara se deslizó. Sin lágrimas, sin pena, solo un cálculo frío. Había matado a su hermano por dinero. Había traumatizado a Maya por dinero. Había destruido una familia por dinero. Nico le sostuvo la mirada sin pestañear. Sin perdón, sin piedad. El juicio comenzó 3 meses después en el juzgado del condado. La atención de los medios fue modesta. Los casos de asesinato en pueblos pequeños no suelen aparecer en las noticias nacionales, pero los periódicos locales lo cubrieron extensamente. Nico asistió todos los días, sentándose en la primera fila detrás de la mesa de la fiscalía. Maya se quedaba con la señora Rodríguez durante las horas del tribunal. Era demasiado joven para aguantar semanas de testimonios sobre el asesinato de su padre. El caso de la fiscalía fue metódico y devastador. Comenzaron con las pruebas de la escena del crimen, fotos del cuerpo de Javier, los daños del incendio, los patrones del acelerante. El capitán Williams, investigador de incendios, testificó que el fuego fue provocado deliberadamente en múltiples lugares usando gasolina. Esto no fue accidental, explicó Williams al jurado. Alguien quería asegurarse de que la casa se quemara por completo, probablemente para destruir pruebas. El doctor Martínez, el médico forense, describió las lesiones de Javier con detalle clínico. Múltiples impactos de fuerza contundente en la cabeza y el torso. Heridas defensivas en sus manos y brazos. El señor Calderón se defendió, testificó el doctor Martínez. Estaba consciente y luchando cuando comenzó el ataque. El investigador de seguros testificó sobre la póliza que Renaa había contratado, enfatizando el momento y la cantidad. En mis 30 años investigando fraudes de seguros, este patrón es clásico, dijo el investigador. Póliza grande, compra reciente, reclamación inmediata después de la muerte. Levanta sospechas. El testimonio de los vecinos estableció la cronología y situó a Coulten en la escena. La señora Patterson fue particularmente efectiva, describiendo los sonidos que había oído y el vehículo que había visto. Sigo pensando que si hubiera llamado a la policía cuando oí el estruendo, quizás el señor Calderón todavía estaría vivo, dijo, secándose las lágrimas. Eddie testificó sobre la mentira de Coulten con respecto a la llamada de fontanería de emergencia. Ninguna compañía de fontanería legítima tuvo llamadas esa noche, afirmó con firmeza. El señor Briggs inventó esa historia.
Lie testificó sobre los temores de Javier en las semanas previas a su muerte. Tenía miedo, dijo al jurado. Sabía que algo andaba mal en su matrimonio, pero nunca imaginó que llegaría a esto. Pero el testimonio más poderoso provino de la propia Maya. El juez había dictaminado que podía testificar en su despacho con una transmisión de vídeo en circuito cerrado a la sala del tribunal. Nico observó en el monitor de la sala cómo su sobrina de 6 años, sentada en una silla que parecía demasiado grande para ella, respondía a las preguntas de la fiscal. Maya, ¿recuerdas la noche en que se quemó tu casa? Sí. ¿Puedes decirnos qué viste? Con su voz pequeña y clara, Maya describió los acontecimientos: esconderse detrás del sofá, ver a Coulter golpear a su padre con una herramienta de metal, oír a su madre decirle a Coulter que lo terminara, verlos verter gasolina por la casa. ¿Tu mami parecía triste cuando le hicieron daño a tu papi? No. Ella sonrió. Los abogados de la defensa objetaron con frecuencia, argumentando que el testimonio de un niño no era fiable. Pero el relato de Maya nunca vaciló. Respondió a cada pregunta con la misma certeza tranquila. Cuando reprodujeron la grabación de vídeo de Nico Derena y Coulter discutiendo sus planes de futuro, varios miembros del jurado negaron con la cabeza con disgusto. Solo hay que tener paciencia hasta que se cobre el cheque, resonó la voz de Coulter por la sala del tribunal. ¿Cuándo podremos irnos de este lugar?, preguntaba Derena en la grabación. Las estrategias de los acusados diferían. El abogado de Coulter argumentó que él había actuado bajo la influencia de Derena, que ella lo había manipulado para que la ayudara a matar a su esposo. Mi cliente es un hombre sencillo que fue seducido por una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero, argumentó su abogado. Tomó decisiones terribles, pero no fue el autor intelectual de este crimen. La defensa de Derena fue más desesperada. Su abogado afirmó que había sido maltratada por Javier, que había actuado en defensa propia cuando él la atacó, y que el incendio fue idea de Coulter para encubrir lo que había sucedido. La señora Calderón estaba atrapada en un matrimonio abusivo, argumentó el defensor público. Cuando la violencia de su esposo se intensificó, ella se defendió. El encubrimiento fue plan del señor Briggs. Pero las pruebas contradecían ambas defensas. Los registros médicos de Javier no mostraban antecedentes de violencia doméstica. El testimonio de Maya dejó claro que Derena había participado voluntariamente en la planificación y ejecución. En el vídeo, se oía a Derena discutir el dinero del seguro y sus planes de escape. No mostraba signos de coacción o miedo. El alegato final de la fiscalía fue devastador. Señoras y señores, se dirigió la fiscal Ross al jurado, esto no fue un crimen pasional. No fue en defensa propia. Fue un asesinato a sangre fría cometido por el motivo más antiguo del mundo, el dinero. Derena Calderón y Coulter Briggs planearon la muerte de Javier Calderón. La llevaron a cabo frente a su hija de 6 años. Prendieron fuego a la casa familiar para borrar sus huellas. Y antes de que el hombre fuera siquiera enterrado, ya estaban planeando su nueva vida juntos, financiada por su muerte. Javier Calderón era un buen hombre. Trabajaba duro, amaba a su hija y confiaba en su esposa. Esa confianza lo mató. No dejen que sus asesinos escapen de la justicia. Los alegatos finales de la defensa cayeron en saco roto. ¿Cómo podían explicar el testimonio de Maya? ¿Cómo podían justificar el fraude al seguro? ¿Cómo podían dar cuenta del elaborado encubrimiento? Después de 3 horas de deliberación, el jurado regresó con sus veredictos. Por el cargo de asesinato en primer grado, culpable. Por el cargo de incendio provocado en primer grado, culpable. Por el cargo de conspiración, culpable. Por el cargo de fraude al seguro, culpable. Ambos acusados fueron declarados culpables de todos los cargos. La sentencia llegó una semana después. La jueza Patricia Hendricks había presidido el Tribunal del Condado durante 15 años y tenía fama de ser justa pero firme. Nico se sentó de nuevo en la galería, esta vez con Maya a su lado. Ella había insistido en estar allí, diciendo que quería ver cómo se llevaban a la gente mala. La jueza se dirigió primero a los acusados. Señor Briggs, señora Calderón, han sido declarados culpables de uno de los crímenes más atroces que este tribunal ha visto. Asesinaron a un hombre delante de su hija. Destruyeron un hogar familiar para borrar sus huellas. No mostraron remordimiento, solo codicia.
Los miró directamente. El estado de Oregón permite la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato agravado. Dada la naturaleza brutal de este crimen, la presencia de una niña testigo y la completa falta de remordimiento mostrada por cualquiera de los acusados, impongo la sentencia máxima. Coulter Briggs es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rená Calderón es sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El mazo de la jueza cayó con finalidad. Rená se desplomó en su silla, mostrando finalmente emoción, pero era autocompasión, no remordimiento. Coulter miró al frente, con el rostro inexpresivo, mientras los alguaciles se los llevaban esposados. Los periodistas se agolparon alrededor de Nico fuera del juzgado. Señor Calderón, ¿cómo se siente con el veredicto de hoy? ¿Algún comentario sobre la sentencia? ¿Qué es lo siguiente para usted y Maya? Nico miró a las cámaras, con expresión dura. Pensaron que se saldrían con la suya. Pensaron que asesinar a mi hermano los haría ricos. Pero le prometí a Javier que no habría perdón, ni piedad. Hoy, esa promesa se ha cumplido. Cogió a Maya en brazos y se alejó de los micrófonos. Más tarde esa noche, Nico y Maya condujeron hasta el cementerio donde estaba enterrado Javier. La lápida era sencilla: Javier Calderón, amado padre y hermano. Maya colocó una pequeña margarita en la tumba, su ritual semanal. Papi puede descansar ahora, susurró. La gente mala se ha ido. Nico estaba de pie detrás de ella, con una mano en su hombro. El viento de octubre susurraba en los árboles, llevando el aroma de las hojas de otoño. La justicia no había devuelto a Javier. No había borrado el trauma de Maya ni llenado el vacío en su familia. Pero había asegurado que sus asesinos nunca volverían a hacer daño a nadie, nunca se beneficiarían de su muerte, nunca caminarían libres. Lo conseguimos, hermano, dijo Nico en voz baja. Nunca volverán a ver la luz del día. Maya lo miró. ¿Estás triste, tío Nico? No, pequeña. Ya no estoy triste. Ella asintió y tomó su mano. ¿Podemos ir a casa ya? Sí, vamos a casa. Mientras caminaban de regreso a la camioneta, Nico sintió algo que no había experimentado desde esa terrible llamada a las 4:10 de la madrugada: paz. No felicidad, eso llevaría tiempo, pero paz. Los asesinos de su hermano estaban encerrados para siempre. Maya estaba a salvo. La verdad había salido a la luz. Se había acabado.